Los que nos quedamos aquí vamos a buscar en nuestras Biblias Éxodo capítulo 20 porque seguimos la serie en los 10 mandamientos. Esta semana estudiando el cuarto mandamiento. ¿Cuántos saben cuál es el cuarto mandamiento? ¿Solo Diego? Ok, Diego, te ganaste un premio con todos los gastos pagos después del servicio al Parque Charles de Lucas, porque ahí vamos a tener el picnic esta tarde, así que todos están invitados. Si alguien más se sabe el cuarto mandamiento, pues tendrá que recibir un premio un poco más de menos valor, porque ya Diego se ganó el primer premio. Hechos capítulo 20, versículos del 1 al 11, y estamos en la página 70, como si tienen una de estas Biblias de la tapa blanda, anaranjada. Debe de haber una en su silla, si no, en la de adelante, pero todos, si quieren seguir con nosotros, es la que es igual a esta. Si no, entonces está equivocada la página, pero si es como esta, es la página 70. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que ilumine su palabra, y recordarles también que antes que se me olvide, la semana que viene vamos a estar celebrando bautismos. Lo digo en plural porque van a haber varios bautismos, así que va a ser un día glorioso, porque primer año que llevamos como Iglesia San La Miami, que vamos a poder celebrar otro bautismo, porque ya hemos celebrado el primer oficial, fue la hermana Vivian y nuestro hermanito Jay, Isaiah, Filomeno. Así que estos van a ser pues la segunda vez que tenemos una celebración de bautismo. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nuestro Espíritu Santo. Te pedimos que ahora tú guíes a este siervo inútil, como dice el salmista, que lo que salga de mi boca, Señor, sea tu palabra, que lo que no sea de tu palabra, no sea de tu voluntad, que tú lo elimines de nuestra mente, y que solo escuchemos tu voz hablándonos en esta mañana, ayudándonos a entender y edificarnos a través de este mandamiento que tú, dice tu palabra, lo has hecho para nosotros, el día de reposo, el día sábado, el día de adoración, el día del Señor es para nosotros. Ayúdanos hoy a salir de este lugar con un deseo más profundo por amarte, por servirte, por separar y consagrar este día, no por obligación, no obligado, sino que sea un día de regocijo, el día que esperamos para reunirnos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, y sobre todas las cosas para celebrar nuestra salvación. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén. Si se me pasa por alguna razón y usted es una visita hoy en esta mañana, no se vaya sin antes llenarnos una tarjetica de conexión, por favor, porque es una manera en la cual podemos conectarnos con usted, y tenemos un regalito, un obsequio que se le va a dar siempre, se le da siempre a las personas que nos visitan por primera vez como una expresión de nuestra gratitud. ¿Ok? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 11, nuevamente la página 70 y 71 en la Biblia de tapa blanda, y dice lo siguiente: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni a los adores. Yo, el Señor tu Dios, yo soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Y el mandamiento de esta mañana: acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabajarás 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven
en tus ciudades. ¿Por qué? Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Esto es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Los estadounidenses no descansamos suficiente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No descansamos lo suficiente. Es lo que dice un artículo en la revista Forbes. Dice que el 40% de los estadounidenses duermen menos de 6 horas por noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que duermen menos de 6 horas? Varios. Ustedes saben que de acuerdo a lo que dice el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, o el CDC, de acuerdo a un estudio en el 2014, de que la falta de sueño es un problema, es como una epidemia en los Estados Unidos, pública. No descansamos. A veces porque el acumular, el superarnos, el que a veces nuestro desempeño sea lo que determine quién somos o lo que valemos, eso no nos permite descansar o no queremos descansar porque tenemos que seguir y acumulando para mantenernos al pie con la cultura. Pero no solamente la falta de descanso físico es un problema, ¿verdad? También necesitamos descansar espiritualmente. Nuestra alma necesita descanso. Porque la vida cristiana, aunque es maravillosa, es hermosa, no la cambiaría por ninguna otra cosa. La vida cristiana también es muy agotadora. Pasamos por desiertos en la vida, por pruebas, por tribulaciones, y todas estas cosas pueden ser agotadoras. Hemos titulado esta serie Hechos libres para ser libres. La palabra sábado, si usted quiere ya saber desde ahora, proviene de una palabra que literalmente puede ser traducida tanto como sábado, pero también descanso, reposo. Por eso está la distinción, y después vamos a ver un poco más adelante por qué nosotros entonces adoramos el día domingo, y hay hermanos que dicen que es el día sábado, ¿verdad? Los adventistas. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a ver qué significaba el sábado por ser sábado en sí, sino que es descanso, es reposo, es cesar de hacer cosas. Y usted sabe que preparando para esto sí es Dios, ¿verdad? A veces cuando uno estudia la palabra, a veces hay cosas que uno lee, estudia y no nos mueven de tal manera, pero a veces sí nos mueven de una manera increíble la palabra de Dios. Y me vino a la mente que es interesante, ¿verdad? Que este mandamiento, que es uno de los primeros 4, como hablamos hace un tiempo atrás, que tiene que ver con nuestra relación vertical con Dios, o sea, que nos enseña a Dios cómo debemos de adorarlo a Él. Amarás al Señor tu Dios, no tendrás otra imagen, llevarás su nombre, no lo hagas en falso, y dice, guarda este día. Pero este es el mandamiento, diría yo, que menos se respeta. El día del Señor es el mandamiento que menos se respeta. Piensen por un momento. La mayoría de nosotros incluso, y personas que conocemos, lo demás le damos mucha importancia, pero si viene un problema a mi vida, si empiezo a pasar por otro trabajo o dificultades, ya no lo respeto, ya el mandamiento quedó obviado, ya no tengo un día en 7 para descansar. Es triste, ¿no? Pero deberíamos de tomar conciencia de que también es un mandamiento, sigue siendo un mandamiento el día de reposo. Y como esta semana vamos a terminar los primeros 4 mandamientos, que son los mandamientos verticales que nos llaman a adorar a Dios, encontré esto y se los quería compartir acerca del día de reposo. Si les gusta tomar nota, pues sería un buen momento para tomar nota. Mira lo que nos dice, como vimos en el mandamiento de la segunda semana, o el segundo mandamiento, de que cuando Jesús resume la ley y los profetas, Él dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, y el segundo es igual, amarás a tu prójimo. O sea, que tiene que ver con nuestros deseos, nuestros amores desordenados, que Dios al salvarnos, al alcanzarnos, quiere reorganizar estos amores. Entonces, por lo tanto, dice este autor, que el primer mandamiento dice,
es amor por Dios, pero debe de ser entonces singular. Debemos de adorar a Dios exclusivamente. Segundo, el amor por Dios debe ser espiritual. Debemos adorar a Dios sin imágenes falsas, sin reducirlo a imágenes falsas o formas. El tercero, como hablamos la semana pasada, entonces, el amor por Dios debe ser sincero. Debemos de adorar a Dios con humilde reverencia por su santidad. No tomarás mi nombre en falso, no llevarás mi reputación de una manera en vano. Y el cuarto dice, el amor de Dios, por Dios, debe ser guardado. Debemos dedicar un día completo de cada 7 para adorar a Dios. ¿Por qué yo digo que, y estoy de acuerdo que debe de ser guardado? Porque debemos de ser intencional con el día del Señor, con el día de reposo. ¿Por qué? Porque siempre se nos interpone algo. Un familiar viene de Nicaragua o de Honduras o de México y no puedo ir hoy a servir y adorar al Señor porque viniste a visitarme. Siempre se nos interpone algo. Entonces por eso creo que es importante. Hay que ser intencional en guardar el día del Señor. Ahora, una manera para podernos acercar a este mandamiento, y pensé, ¿cómo podemos acercarnos a estudiar este mandamiento? Y lo único que se me vino a la mente es una ilustración que alguna vez escuché y me ayudó a mí a entenderlo incluso. Les voy a poner una foto ahí en la pantalla, si la pueden ver. Te estará preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Ahora, usemos la imaginación para poder entender un poco este mandamiento. Imaginemos que usted y yo estamos en una habitación con Dios, usted obviamente individualmente, y que esa habitación está así vacía, a excepción de esta máquina de correr. Todos saben qué es esa máquina, ¿no? De correr, de hacer ejercicio, una máquina de caminar. Pero también está una ventana hacia un lugar que nosotros nunca hemos podido ver. Y Dios viene a nosotros y nos dice, quiero que te subas a esta máquina y corras fuerte y con toda tu fuerza, toda la fuerza que yo te he dado, hasta corre con placer. A veces vas a sentir que estás corriendo cuesta abajo, como en una montaña, estás corriendo, saltas obstáculos con facilidad, pero a veces va a parecer como que estás corriendo en contra de la corriente, van a haber muchos obstáculos, y en esos momentos aprenderás a confiar en mí. Pero Dios nos dice, pero solamente ten algo pendiente. Corre todo lo que tú quieras con fuerza, corre en esa máquina, pero cada 7 días, cada un día de esos 7 días, debes de bajarte de esa máquina y descansar. Vete a la ventana, contempla mi presencia, contempla y piensa, refleja en quién yo soy. Y recuerda que no fuiste creado solamente para correr en esa máquina. Imagínense que empezamos todos a correr y se siente bien, se siente hermoso. Incluso algunos pensamos, para esto fui creado, para correr en esta máquina. Se siente natural, corremos duro, rápido durante 6 días, pero llega el día 7º y se nos acuerda lo que Dios nos dijo, que 1 de cada 7 días debes de bajarte de esa máquina, caminar hacia la ventana y ver algo que está más allá de tu propia vida. Ahora, cada uno de nosotros y cada ser humano tiene 3 opciones. La primera es seguir corriendo, ¿verdad? Seguir corriendo en esa máquina y notar que alrededor de nosotros hay otras personas incluso que también están corriendo rápido y duro en esa máquina y han acumulado muchas cosas e incluso a veces nos da envidia porque han logrado más cosas que nosotros y no se bajan de la máquina, ni un día se bajan. Y a veces empezamos a preguntar, ¿qué tal si yo sigo ese ritmo de vida? Nunca me bajo también de la máquina. Pero mira todo lo que ellos han acumulado, yo quisiera también acumular todo lo que ellos tienen. O tenemos la segunda opción, simplemente podríamos sentarnos en la máquina, respirar, mirar que los demás se quedan ahí sentados, juegan con su máquina y se glorían por todo lo que han logrado. Y también nos preguntamos, ¿qué tal si nosotros nos unimos a ellos también? O tenemos la tercera opción, podríamos
bajarnos de la máquina, acercarnos a la ventana y ver todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Y recordar que Dios nos ha dicho que no fuimos creados solamente para correr en esa máquina. Y miramos que hay otras personas que también se bajan de esa máquina una vez a la semana y miran hacia la ventana y viven en paz, viven en tranquilidad. Hay algo diferente en ellos. Y nosotros en esta mañana nos preguntamos, ¿qué tal si ese patrón, ese ritmo de vida empezamos a vivirlo, a adoptarlo? ¿Cómo eso cambiaría nuestra manera de ver el día de mañana? ¿Cómo cambiaría nuestra manera de correr el día de mañana? Ahora piensa en estas tres opciones que compartimos. ¿Cuál describiría el patrón de tu vida? Y yo me la pregunto también, ¿cuál describiría el patrón de mi vida? Quizás te ayude a contestar esta pregunta, o a contestar esa pregunta si le añades la palabra al final de esta oración. Y díganlo conmigo en su mente: cada séptimo día es un día para mí de... Ahí usted se dará cuenta cuál es la realidad para usted. Hay muchas respuestas posibles a esta pregunta, pero creo que todas se pueden resumir en estas tres categorías básicas. El séptimo día para ti puede ser un día para seguir corriendo, puede ser un día para dejar de correr, o puede ser un día, el séptimo día, el día de reposo para ti puede ser un día en que te bajas de la máquina y empiezas a mirar por esa ventana y contemplar lo que Dios tiene preparado para ti. La historia que acabo de ilustrar tiene dos puntos importantes y es lo que vamos a compartir en esta mañana. Y el primero es obvio, es que Dios ha establecido un patrón de vida. Ojo, Dios ha establecido un patrón de vida que es un día de descanso en cada 7. Y la segunda es que la intención de este patrón que Dios ha establecido no es simplemente romper la monotonía de las semanas, eso es importante, sino que el propósito de Dios es llamar nuestra atención hacia algo más importante que nosotros mismos. Este patrón que Dios ha establecido nos obliga a regularmente, si usted se pone a pensar, este patrón de un día en 7 nos obliga a regularmente estar recordándonos de aquel que es nuestro creador. Y como vamos a ver, no solamente es nuestro creador, pero es el que da propósito a nuestra vida, valor, significado y propósito. Porque cuando hacemos esto, cuando nos bajamos de esa máquina de correr, empezamos a ver la vida de una perspectiva eterna. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Ahí si tiene su Biblia lo puede ver en la página 2. Dice lo siguiente: así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó, porque había terminado lo que había emprendido. Y el versículo 3 vuelve y dice: Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de su obra creadora. Versículo 2, Dios termina su obra y Él dice la palabra que descansa, Shabbat, que reposa. Ahora, ¿significa esto que Dios estaba cansado, que ya no tenía energía? Y por eso no es lo que significa, no es lo que nos enseña el pasaje. Mire lo que dice Isaías 40, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Mire, dice, no se cansa ni se fatiga, su inteligencia es insondable. Entonces, ¿significa que se cansa? No. Simplemente Él se detuvo, Él cesó porque su obra de creación estaba completa. Pero este pasaje nos dice, el versículo 3, y ahí está el fundamento para el día de reposo, que Dios lo bendice, lo santifica, o sea que lo proclama único, lo aparta como un día para comunicarnos a nosotros algo sobre Él, quién es Él, y algo sobre su creación. No, es que es una realidad incluso evangelística. Nuestra semana gira alrededor de ese ritmo.
Cada 7 días comienza una semana. ¿Ve? No es cuento, no, Dios lo ha establecido, es un patrón para nosotros, para poder descansar. Pero nos recuerda, nos apunta hacia quién es Dios, para que no nos olvidemos que es su creación, que Él es el creador. En este mandamiento, en Éxodo 20, versículo 11, Dios vincula el mandamiento, primero que todo, a ese patrón de la creación, porque dice, recuérdate que en 6 días el Señor tu Dios hizo los cielos y la tierra, como anticipando la pregunta. Ahora, ¿por qué? Anticipando la pregunta de cada uno de nosotros y todas las personas que nos ven venir semana tras semana, ¿por qué? ¿Por qué bajarme de la máquina de correr? Si yo no me bajo, si le añado por lo menos un día más a ese día, a esa máquina, puedo acumular más cosas en este mundo, puedo atesorar más cosas en este mundo, puedo tener más. La pregunta es, ¿por qué bajarnos de un día? Si voy a perder, me voy a quedar atrás, ¿por qué bajarme un día de la máquina? Y Dios responde, porque dice, porque en 6 días el Señor tu Dios hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó. Entonces el día de reposo fue adoptado como un día particular para que podamos observar, para que podamos recordar que nuestro Dios reina sobre toda su creación. Amén. La palabra en hebreo significa descansar, significa cesar, y en referencia a lo que es una actividad física, literalmente significa que cesar, descansar, pero también en cuanto a el ámbito espiritual, significa que debemos reflexionar, debemos de evaluar, debemos de interpretar. Por lo tanto, la implicación que Dios instituyó en este patrón de un día de reposo en cada 7 días es para darnos descanso físico, es para ayudarnos a pensar en nuestras propias vidas y poderlas interpretar, para poder ver nuestras relaciones, nuestros ingresos, logros, fracasos, pasatiempos, verlo dentro de ese panorama del propósito eterno que Dios tiene para nosotros, para que no determinemos o comenzamos a determinar de que somos valorados por lo que hacemos, que somos valorados por lo que acumulamos. Al contrario, somos valorados por quién es nuestro Dios. Y esa es la importancia del día de reposo, que nos recuerda, nos llama la atención a saber quién es nuestro Creador. Pero no solamente el día de reposo nos recuerda quién es al cual le debemos la dependencia de nuestra propia vida, pero también como criaturas, que tenemos un propósito eterno, porque Dios es el que nos ha dado ese propósito. También nos recuerda el día de reposo nuestra mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad. Y esto lo vemos en el pasaje de Deuteronomio 5, versículo 15. Es la segunda vez que Dios da este mandamiento, pero ahora le añade una razón diferente. Porque las personas que preguntan, y quizás muchos de los que estamos aquí preguntan, bueno, ¿por qué el día sábado y no el día domingo? ¿Por qué el día domingo y por qué no el día sábado? Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo, hablando a los seguidores en esa ciudad de Colosas, les dice, no deje que nadie los juzgue a ustedes por días festivos, por días de reposo, por días de lunas nuevas, porque todo eso era una sombra de lo que había de venir, y la realidad está en Cristo. El día de reposo no solamente fue un día para recordarnos, para afirmar de que Dios es nuestro creador, pero también es un mensaje profético. Siempre fue un mensaje profético de que algún día iba a venir un descanso para el ser humano, en el cual Dios lo iba a rescatar de su mayor necesidad, que es del pecado, no solamente el pecado en Egipto, de la esclavitud, de la opresión en Egipto, pero del Egipto que todos tenemos en nuestro corazón, que es el poder esclavizador del pecado. Era profético. Y vemos que la iglesia se empieza a reunir el primer día de la semana. Pablo llama a las iglesias en Corintios que recojan una ofrenda el primer día de la semana. Fue el día que resucitó nuestro Señor, el primer día
de la semana, porque en él se ha cumplido lo que es toda la ley y los profetas. Pero también el pasaje, mire lo que dice: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue, fuerza y poder, y por eso el Señor tu Dios te mandó a observar el día sábado. Aquí cambia la motivación. Primero en Génesis 2, en Éxodo 20, 11 dice: porque en 6 días el Señor tu Dios hizo los cielos y la tierra. Pero aquí le recuerda: no, recuérdate que eras esclavo en Egipto y el Señor te sacó con gran despliegue de fuerza y poder. Entonces el día de reposo también es un día de celebrar. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Dios ha hecho por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Es un día, es un mandamiento profético, porque para el pueblo de Israel, y quizás aquí no hay nadie que sea judío, pero era un rescate físico de una opresión donde el pueblo de Dios era valorado por lo que ellos podían producir en Egipto, y Él les dice: no, yo te voy a rescatar para que tu valor dependa de mí. Pero para nosotros nos dice igual, es un rescate del poder esclavizador, del pecado, de la condena, del pago del pecado que todos merecemos, que es estar separados eternamente de Dios, y que nosotros, no importa lo bueno que seamos o todas las buenas cosas que podamos hacer, nunca van a ser suficientes para poder ser aceptables nosotros mismos delante de Dios. Pero en Cristo Jesús, en esa cruz, Él nos hace aceptables delante de Dios, y por eso es un mandamiento profético. Por eso hoy venimos a celebrar. Celebramos que somos libres, que somos rescatados, que somos salvos. Por eso todos los días del Señor es un día para celebrar. No solamente para saber que hay un Dios, que existe un Dios, pero que Él tomó la naturaleza humana en Cristo Jesús, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Se sacrificó por nosotros y hoy celebramos. Semana tras semana celebramos. Nos bajamos de la máquina de correr y correr. Corremos 6 días. Pero hay un día entre semana, hermanos, que usted y yo estamos llamados a bajarnos de la máquina y mirar hacia la ventana y ver que nuestra vida no solo depende de lo que nosotros podamos hacer. Él ha hecho por nosotros lo que no podemos hacer nosotros. Pero el alcance de esta redención, de este recuerdo, de este preámbulo que es el día de reposo, de recordar que Él creó, pero de anticipar nuestra salvación en su plenitud, lo podemos ver en el año sabático. Usted sabe que el día 7 es un día simbólico en la Biblia, ¿verdad? Creo que la mayoría sabemos. Es un número importante. El 7 es un número de perfección. 7 días, 7 años, 70 veces 7, un ciclo de 7 años. Ese es el año sabático. ¿Qué sucedía el año sabático? Levítico 25 y Levítico 26, para ver lo hermoso que es Dios y lo hermoso que es su palabra. Durante el 7º año, dice la ley de Moisés, o la ley mosaica, la ley sacerdotal, instituida por Dios, le decía al pueblo que cada 7 años tenía que dejar descansar la tierra. Interesante, ¿no? Y cómo se aplica a nuestra vida. Mire lo que dice Levíticos. Vamos a buscarlo ahí rapidito. Creo que está en la página 119, porque esto me llamó la atención para nosotros que nos preocupamos, ¿verdad? Especialmente nosotros que hemos emigrado a este país, que rápidamente se nos explotan y nos quieren hacer trabajar todos los días para que no tengamos un día para adorar al Señor, no importa cuál día sea, pero no nos dan tiempo. Y uno pregunta, bueno, pero si yo digo que no voy a este día, o si pido este día, ¿qué tal si me dejan sin trabajo? Miren lo que decía el pueblo. Si acaso preguntan, ¿qué vamos a comer el 7º año? ¿Verdad? Porque si no podemos cosechar ni sembrar el 7º, ¿cómo vamos a comer? Mire lo que él responde el Señor. Dice, si no plantamos ni cosechamos nuestros productos, ¿cómo vamos a comer el 7º año? Dice, déjenme decirles que el 6º año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Cuando ustedes siembren durante el 8º año, todavía estarán comiendo la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. Dios provee. Cuando uno le cree a Dios, y para eso es necesario la fe, cuando uno le cree, no es creer en Dios, cuando uno le cree que si yo le obedezco,
en este mandamiento, Él siempre va a abrir las puertas del cielo. Él siempre va a proveer. Él nunca nos va a desamparar. Pero ¿qué es lo que Él nos pide? Bájate de la máquina un día, bájate y confía en mí. Vas a tener tanto que no te va a alcanzar ni para guardarlo en la casa. Ni el banco te va a ser suficiente. Vas a tener que llamar una camioneta de esas de Dunbar. No te va a alcanzar. No necesariamente tiene que ser monetariamente, pero bendición a tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus hermanas, tus hermanos. Porque Jesús dijo que Él es el Rey, Él es el Señor aún del sábado. No dijo eso Jesús, yo soy el Señor del sábado. Pero no solamente la tierra, mira, dice que cada 7 años también, si usted había caído en deudas, por lo tanto tenía que haberse entregado como un esclavo voluntariamente para poder pagar sus deudas, dice que el 7º año esa persona quedaba en libertad. Si usted tenía una deuda financiera, ¿cuántos dicen amén? El año 7º quedaban esas deudas canceladas. Qué bueno que fuera así hoy en día, ¿verdad? El 7º año todo el mundo queda sin deudas. Yo no lo haría porque no somos buenos mayordomos y acumularías mucho crédito. Pero imagínese eso. Pero no solamente cada 7 años, sino cada 7 series de 7 años. O sea, el año después del año 49, que sería el año 50, era llamado el año del jubileo. ¿Ve lo simbólico? Como Dios lo hace todo perfecto. El año de jubileo que comenzaba siempre en el día de expiación. Eso es tremendo. El día de expiación. La tierra, déjenla descansar. Todas sus deudas van a quedar pagadas. Todos los esclavos van a quedar libres. Y el 50 año comienza en el día de expiación. El día de expiación. Ese día es un día solemne de las festividades judías que todavía celebra el judío que no ha creído en el Mesías. Ahora, ¿qué sucedía en el día de expiación? Y aquí vamos terminando para que podamos hacer la conexión con el día de reposo. 7 días, 7 veces 7, 50. El día que comienza el año de jubileo es el día de expiación. El sumo sacerdote, el primero Aarón y todos los posteriores después de él, ¿qué tenían que hacer? Llegaban un toro, lo llevaban, entraban al lugar santísimo, era el único momento en que podía entrar al lugar santísimo y solamente Aarón y todos los sumos sacerdotes posteriores después de él. Un toro para él, para su familia, sacrificado, la sangre rociada en el arca del pacto, pero 2 machos cabrios. Otro degollado, la sangre rociada en el arca del pacto, en el propiciatorio, pero el chivo expiatorio. Aarón y todos los sumos sacerdotes después tenían que simbólicamente poner su mano sobre el chivo y había una persona designada para llevar ese chivo y dejarlo en el desierto, simbólicamente diciendo, los pecados de mi pueblo están puestos sobre este chivo y este chivo se pierde tan lejos del este del occidente, así se olvidan los pecados Dios de nosotros. ¿Y qué tiene que ver eso con Jesús? Jesús, dice Mateo, para que se cumpla lo que había dicho el profeta, de Egipto he llamado a mi hijo. Ahora, si usted es judío, si una persona judía obviamente no puede creer que Jesús es el Mesías. El judío hoy en día no cree que el Nuevo Testamento o los evangelios son históricamente confiables. El judío dice que Jesús solamente fue un revolucionario, que Jesús nunca dijo que Él era Dios. Pero Mateo, que es un judío convertido a cristiano, dice, de Egipto he llamado a mi hijo. Mateo, un judío, no lo entendieron. Juan, un judío, seguidor de Jesús, dice, he aquí el Cordero que quita los pecados del mundo. Los ritos del día de expiación tenían que suceder una vez al año y los pecados quedaban perdonados hasta el próximo año. Pero el sacrificio del Cordero de Dios
fue una vez y para siempre. Tus pecados, mis pecados, pasados, presentes y futuros. Por eso dice Mateo que de Egipto he llamado a mi hijo. Porque Israel, ¿se acuerdan la ceremonia de la semana pasada? Ve, báñate, Moisés, dile que se bañe, que se purifique, que yo me presentaré en la nube como su Dios, mi presencia. Le daré mi ley para decirle que los amo, que son mi posesión especial, son míos, y le doy mi ley para que puedan vivir conforme a mi voluntad. Jesús, el verdadero Hijo, que en todo fue tentado en el desierto y que nunca cayó en tentación. Israel en el desierto siempre cayó en tentación, pero Jesús nunca. Y Él puede hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Y por eso dice, este día, conságralo. Este día, sepáralo. Este día es para ti, no es para Dios, es para nosotros este día. Sepáralo. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor del sábado. Por eso los judíos lo querían matar. ¿Cómo que eres el Señor del sábado? Entonces eres el que creó el cielo y la tierra y eres el que nos ha redimido. Separa este día, hermano. Separemos este día para el Señor. Dediquémosle al Señor este día. ¿Por qué ahora? Por gratitud. Porque Él se lo merece. Porque Él es nuestro esposo. Porque somos nosotros la esposa. Somos su iglesia y nos llama a que lo consagremos por lo que Él ha hecho por nosotros. Termino con esta familia que ha sido de bendición para nosotros. Usted sabe que a veces uno piensa, bueno, a la medida que uno va avanzando en edad, pues quizás uno disminuye su actividad, su confianza, su actividad incluso en sirviendo al Señor. Uno diría, entre más uno va avanzando en edad, pero me llama mucho la atención esta pareja que hemos conocido que por años, ya su familia, sus nietos, sus sobrinos, todo el mundo entiende que si los van a invitar a algún lugar, especialmente la semana pasada que celebramos el Día del Padre, toda su familia ya sabe que cualquiera sea la invitación, tiene que ser después de ir a adorar al Señor. Han separado el Día del Señor. El Día del Padre, no, tú sabes que si vamos a ir a comer a cualquier lugar, es después de que vayamos a adorar al Señor. Porque este día es sagrado, este día es para el Señor. Y no es una obligación, Dios no lo quiere que lo hagamos como una obligación, porque es para nuestro beneficio, es para descansar, es para que nos bajemos de la máquina y nos recordemos que nuestra vida no depende de lo que nosotros hagamos, de lo que podamos contribuir, de lo que podamos acumular. Al contrario, depende de aquel que nos ha creado y nos ha traído para este mismo momento para que le sirvamos. Ahora mi pregunta para ustedes, ¿cómo refleja el ritmo de tu vida el patrón y el propósito de un día en 7? ¿Cómo te encuentras ese séptimo día? ¿Te encuentras que sigues corriendo en la máquina? ¿O te encuentras deteniéndote? ¿O mirando maravillosamente o maravillado a tu Creador y tu Redentor? Ese es mi desafío para nosotros en este cuarto mandamiento. Que lo consagremos, que lo separemos. No lo haga por mí, no lo haga por la iglesia, pero usted verá la bendición que Dios tiene preparado para usted. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos que este día fue creado, como dijo Jesús, para nosotros, porque el día de reposo, dice, el día sábado no fue creado para que se cree una religiosidad, para ponerle cargas al ser humano, al contrario, fue para el ser humano que fue creado el día de reposo, no el hombre para el día de reposo, sino que en este día podemos sentarnos, podemos reflexionar, recapacitar y recordarnos que no solamente eres nuestro Creador, pero también eres nuestro Salvador. En tu nombre oramos, Padre, recordando que ahora, por los méritos de Cristo Jesús, solamente por su obra redentora, por su vida perfecta,
porque Él ha vivido una vida perfecta, porque en la cruz tú pusiste, así como el chivo expiatorio se llevaba los pecados del pueblo, en la cruz tú pusiste los pecados míos, mis pensamientos, mis palabras, mis hechos, y todos los que en Él van a creer y han creído, los pusiste y han sido olvidados, han sido cancelada la deuda cuando Jesús dijo, consumado es, terminado es. Y no solamente quedó muerto, sino que resucitó. Y hoy podemos celebrar y participar de esta mesa. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.